Carmen Aristegui, CNN, México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar esta noche en este programa. Bueno, a la espera en México de una conferencia de prensa de la Cancillería, pues con respecto a lo que ha ocurrido en Egipto, estamos hablando ya de el mensaje que ha dado el embajador de Egipto en México, Yasser Shaban, sobre el ataque en contra de nacionales mexicanos en ese país. Y bueno, pues se da a conocer la versión del embajador acerca de este terrible tema. Está también el mensaje de la canciller Claudia Ruiz Massieu sobre este ataque contra nacionales mexicanos en Egipto. Estamos a la espera, como digo, de una conferencia que se ha anunciado para esta noche. Veremos qué más es lo que tiene que decir el gobierno mexicano, qué más ha sabido acerca de este ataque, un ataque aéreo en contra de turistas mexicanos. No me detengo más sobre el tema porque tenemos un invitado en el estudio con otro asunto del cual ya hemos hablado desde la semana pasada y que tiene que ver con esta empresa de origen español llamada OHL y un asunto que va increciendo y que ya tiene varios elementos a la mesa muy preocupantes. Debo decir que está en nuestro estudio de la Ciudad de México por segunda ocasión porque estuvo la semana pasada y acordamos una segunda entrevista. Paulo Díaz Gargari, que es representante legal de Infraiber. Hablaremos con Paulo precisamente sobre el tema de OHL, que emitió un comunicado y que, bueno, ya retomaremos en un momento. Paulo, gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, está empezando la conferencia de prensa, precisamente damos paso a ella, vamos a ver qué se tiene que decir. Quien hace uso de la palabra inicialmente. Muchas gracias, don Roberto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Esta tarde, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha dado instrucciones a la señora secretaria de Relaciones Exteriores para que se traslade de inmediato a la ciudad de El Cairo, en Egipto, con el propósito de atender personalmente a los mexicanos que resultaron víctimas del trágico incidente ampliamente conocido por todos nosotros y facilitar así su regreso al país. Acompañarán a la canciller familiares de las víctimas, médicos de la Secretaría de Salud y personal de apoyo, por lo que el presidente de la República ha dispuesto que su traslado se lleve a cabo a bordo del avión presidencial. Cedo la palabra a la maestra Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores. Muy buenas noches. Tal como ha referido el licenciado Eduardo Sánchez, el señor presidente de la República me ha instruido a viajar a la ciudad de El Cairo, en Egipto, a fin de atender de manera personal la situación de nuestros connacionales provocada por los graves acontecimientos de los que hemos dado cuenta esta mañana. Los objetivos de este viaje son, en primer término, acompañar a los familiares en su dolor y brindar todo el respaldo que requieran al tiempo de exigir justicia y lograr una pronta repatriación. En segundo lugar, dialogar con las más altas autoridades del país y obtener de primera mano la información que permita aclarar las circunstancias de este deplorable acontecimiento que ha costado la vida de inocentes turistas mexicanos. En tercer lugar, evaluar los avances de la investigación solicitada el día de hoy por vía de nota diplomática, exigiendo una investigación a fondo, transparente y que deslinde responsabilidades. Para tales efectos, me acompañan funcionarios de la Cancillería y otras dependencias del Gobierno de la República. En mi carácter de canciller y como mexicana dolida por estos acontecimientos, quiero poner especial énfasis en el acompañamiento que el Gobierno de México ha brindado a los heridos y sus familias, así como a las familias de los fallecidos y de aquellos mexicanos de quienes aún no podemos confirmar su estado. Para esto, viajo en compañía de 7 familiares directos de nuestros connacionales. No debemos perder de vista que, ante todo, estamos frente a la lamentable pérdida de vidas humanas y de una agresión injustificada que nos obliga a priorizar
la protección que como autoridades debemos brindar a nuestros connacionales, así como la solidaridad que como mexicanos debemos manifestar a estos ciudadanos y sus familias. El señor presidente de la República me ha instruido a mantenerlo informado en todo momento del estado que guardan nuestros compatriotas y de sus necesidades para que sean atendidas. También mantenerlo al tanto de la evolución que tengan las acciones del gobierno de Egipto para esclarecer los hechos. Tenemos confianza en que las autoridades egipcias actuarán con transparencia y apertura, facilitando que los mexicanos encontremos una respuesta clara a lo acontecido. Por su atención, muchas gracias. Señoras y señores, la instrucción del presidente de la República ha sido muy clara: brindar todo el apoyo a nuestros compatriotas y a sus familiares en estos momentos tan difíciles, a fin de asegurar que reciban la atención médica y consular más adecuada para que regresen a México lo antes posible. Por su atención, muchas gracias. Tenemos una relación de 10 compañeras y compañeros que han manifestado su deseo de formular alguna pregunta. Comenzamos con Marcos Muédano. Bueno, pues este es el mensaje que da el gobierno mexicano precisamente sobre la decisión de que la canciller Claudia Ruiz Massieu vaya a Egipto directamente para asistir pues a los sobrevivientes y a los familiares de estos mexicanos turistas que perdieron la vida en este ataque. Solo agrego, Paulo, dame un segundo más para iniciar el tema también de esta noche en este programa, que el embajador de Egipto en México hizo referencia a la llamada que el canciller de Egipto le hizo a la canciller mexicana, en donde habló de las circunstancias que giraron en torno al incidente, y es que los turistas mexicanos, dijo, estaban en el área de operaciones en la que se estaba realizando un operativo conjunto con el ejército, entre el ejército y las fuerzas policiales, en las que estaban en búsqueda de terroristas, los cuales utilizan vehículos 4x4 similares a aquellos que estaban utilizando los turistas. Como resultado, los turistas fueron objetivo de un tiroteo por parte de la fuerza de seguridad. Es lo que informó el embajador de Egipto en México. Veremos qué va surgiendo de informaciones y le seguiremos reportando al respecto de este lamentable suceso, de este ataque en contra de nacionales mexicanos en Egipto. Regresamos después de la pausa. Paulo Díez Gargari, con él aquí, representante legal de Infraiber, y retomamos el tema OHL en México. Volvemos. Bueno, regresamos en este programa gracias a Paulo Díez. Retrasamos el inicio de este programa con motivo del informe que acaba de dar la Cancillería mexicana de los turistas en Egipto. Pero bueno, retomamos el hilo, Paulo, gracias por estar aquí nuevamente. Gracias. De lo que la semana pasada empezamos a conversar contigo y con tu hermano Rodrigo, precisamente sobre sus señalamientos acerca de un conjunto de situaciones relacionadas con OHL en México, y lo que desde la semana pasada hablábamos. Hay varias cosas nuevas a la mesa, pero empiezo por decir que este programa, además de escuchar la parte de ustedes, ha buscado al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, cuya oficina nos dice que no hay ningún comentario adicional al comunicado emitido y que no hay posibilidad alguna de entrevista con el secretario. Así que entendemos que en este programa no tendremos al secretario Ruiz Esparza para hablar de este tema. Hablamos a OHL para pedir su postura y nos han dicho que no darán entrevistas. Toda la información se hará a través de la Bolsa Mexicana de Valores, han dicho, y bueno, de desplegados, que es lo que hemos estado siguiendo de cerca. En el caso del gobierno de Rubiel Ávila, el gobernador del Estado de México, simple y llanamente no ha contestado a nuestra petición. Paulo, de la semana pasada para acá, ¿cuál es el estado de cosas del tema OHL México y de la empresa que representas, Infraiber? Pues, ¿qué resumen haces? Básicamente, Carmen, me parece que hay dos elementos nuevos a la mesa, que es este desplegado que publica OHL México en un periódico de circulación nacional,
y una respuesta que da también el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a través de un medio de comunicación. De Reforma. Y brevemente, a mí me gustaría, lamento mucho que no hayan aceptado la invitación, porque hemos estado nosotros tratando durante 2 años, por lo menos, Carmen, de discutir públicamente, abiertamente, esto que son razones que me parece que interesan a todos los mexicanos. Pero hay varias cosas que son falsas de lo que se dice tanto en el desplegado como en el comunicado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aunque no vinieron y dicen que se comunicarán vía la Bolsa Mexicana de Valores, déjame ir a los temas que están señalando. Dice que ha sido OHL objeto de una campaña de difamación promovida por Infraiber, o sea, por ti y por quien representa a Infraiber, para extorsionar y que se deje sin efecto la revocación de un convenio marco que había celebrado con el Estado de México. Ese convenio era para que Infraiber verificara el aforo vehicular en todas las autopistas concesionadas del Estado de México durante 20 años, lo cual les generaría más de 4,000 millones de pesos. Infraiber no tenía tecnología ni experiencia para esa verificación, entre otras cosas. El Estado de México revocó ese convenio marco porque no se licitó y porque sería abusivo para los usuarios de las autopistas al triplicarles la tarifa que por ese servicio se cobra. Campaña de desprestigio que ha sido absolutamente mentirosa, manipulando la información financiera y los audios que se difundieron, se editaron, entre otras cosas. Es lo que OHL dice en su desplegado. Paulo. Mira, Carmen, muy rápidamente, lo primero, me parece que no puede haber una campaña de difamación diciendo verdades. Es decir, cuando uno dice la verdad no puede difamar. Hemos estado nosotros públicamente exponiendo nuestras razones y nunca hemos obtenido un argumento de estos señores en contra. Yo estoy aquí, y lo he dicho 1000 veces, dispuesto a que alguien me diga que estoy equivocado, a que me diga que OHL sí tiene los ingresos que reporta al público inversionista, que sí tiene las utilidades que reporta al público inversionista y que su activo en concesión sí vale lo que le dice al público inversionista que vale, a pesar de que lo que el gobierno del Estado le ha reconocido es 20 o 30 mil millones de pesos menor a lo que él reporta. Sigo esperando una respuesta, pero me parece que claramente no se puede difamar a alguien diciendo verdades. Y lo único que yo he dicho hasta ahora son verdades. Nadie me ha demostrado que haya yo dicho una sola mentira, y cuando lo demuestre estoy dispuesto a aceptar mi responsabilidad. Lo dijiste la semana pasada, Paulo, y ahora lo retomas. Aquí una parte del corazón, el meollo del asunto es que tú afirmas que OHL, y dices que están los reportes públicos al respecto, informa que tiene expectativas financieras e ingresos reportables infinitamente más altos de los que en el origen de un contrato en particular se tienen registrados en el Estado de México. Así es. Pero no se sabe tampoco porque el Estado de México ha reservado esa información. Bueno, ha reservado algunas cosas recientemente, Carmen, pero nosotros tenemos 2 años exigiéndole al gobierno del Estado de México y a otras instituciones que nos proporcionen información. Y hubo un momento, debo aclararlo, que el Instituto de Transparencia del Estado de México funcionaba, y funcionaba bien. Aunque parezca extraño, a mí también me parecía extraño, pero funcionaba bien. Y nos entregaron, yo hice probablemente unas 600 solicitudes de información, y te diría que durante esa época nos entregaron pues probablemente el 80, el 85% de toda esa información, porque en esta política de OHL y del gobierno de ni los veo ni los oigo, dijeron pues deja que se entretengan con estas cosas, y nosotros hemos ido obteniendo información que nos fue entregada a través de transparencia y que por lo mismo es información pública que no está sujeta a ningún tipo de restricción. Pero me gustaría muy rápidamente, Carmen, nada más señalarte las falsedades de esto y del comunicado del secretario de Comunicaciones, que sorprendentemente son muy parecidos, ¿no? Pareciera que hay ahí algún tipo de acuerdo entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y OHL, porque uno no ve diferencia entre lo que dicen unos y otros. Pero bueno, cuando dicen primero que el convenio está revocado, pues los dos mienten. Miente el secretario de Comunicaciones y Transportes y miente OHL. El secretario de Comunicaciones y Transportes dice en su comunicado que el convenio fue revocado por resolución de un tribunal federal. Pues yo le pido al secretario de Comunicaciones y Transportes que exhiba esa sentencia, porque yo no conozco un solo juicio seguido ante un tribunal federal en el que haya demandado el gobierno del Estado a Infraiber. En realidad, el único juicio de amparo que yo conozco que se ha resuelto definitivamente, se resolvió definitivamente por un tribunal federal en favor de Infraiber, y en esa sentencia se reconoce que Infraiber acreditó en el juicio tener derecho a instalar, operar y mantener el CIVA en el circuito exterior mexiquense. Lo del plazo de 20 años es falso, Carmen. Ese es un plazo máximo.
Infraiber tiene el derecho hasta un plazo máximo de 20 años durante el cual recuperaría su inversión junto con un rendimiento. En el momento en que recupere esa inversión junto con su rendimiento, pues ahí termina el contrato, el Estado se queda con los equipos y sigue operando eso, ya sea directamente o pues podrá volverlo a asignar a alguna otra empresa en las condiciones que considere conveniente. De modo que es falso lo que dicen tanto OHL como la Secretaría de Comunicaciones. No es un contrato a 20 años, no está revocado, es un contrato hasta 20 años y se recupera y se termina cuando Infraiber recupera su inversión más su rendimiento. Un tema muy importante, Carmen, el contrato no tiene un monto fijo porque se supone... No, eso no existe. 4,000 millones dice aquí. No existe, eso pues es, digamos, están acostumbrados a esta magia contable tipo Enron a la que son tan afectos la gente de OHL y no sé de dónde salen esas cifras, pero estoy dispuesto a sentarme aquí en esta misma mesa y que me manden a sus financieros, sus expertos a que nos lo expliquen y que vean si digo yo o no mentiras. Lo que sí te puedo decir y te lo puedo acreditar es que la inversión total del CIBA para todas las autopistas del Estado de México era menor al monto que le reconoció el gobierno del Estado de México a OHL en el circuito exterior mexiquense en una sola carretera como sistema de peaje. El sistema del CIBA es un sistema infinitamente más potente que el del concesionario. La inversión total para todas las autopistas es menor a la inversión que ya se le reconoció al día de hoy en el circuito exterior mexiquense. Paulo Díez, déjame hacer una pausa y regresemos. Hay varias cosas, no vamos a tener demasiado tiempo, pero regresemos con varias cosas que quedan pendientes en un instante. Bueno, regresamos después de la pausa. Volvemos con el abogado Paulo Díez. Volvemos con él. Bueno, Paulo, se nos acaba el tiempo, pero entremos en una parte muy importante. Fuiste detenido, la semana pasada viniste a este programa el mismo día que fuiste liberado, y después obtuviste un video que entregaste a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de lo que sucedió con tu detención. Sí. El sitio Aristegui Noticias, que accedió a este video, mostró, y ojalá que lo pongamos en la pantalla, Karina Maciel, accedió a este video en donde se observa cómo esa cámara de seguridad de un negocio de San Jerónimo, al que tuvo acceso Aristegui Noticias, se observan los hechos ocurridos el pasado 7 de septiembre al sur de la Ciudad de México, en donde fuiste detenido, Paulo Díez Gargari. Un agente de la PGR sembró una pistola dentro de tu automóvil al momento de tu detención concretada ese 7 de septiembre, de acuerdo al video que pudimos observar y analizar con todo detenimiento, y nos queda la convicción como periodistas de que fue sembrada la pistola en tu vehículo. Estoy recibiendo en este momento la comunicación que la PGR emite esta noche, en donde dice que en relación a este video que usted ve en la pantalla de CNN, este video que estamos presentando por primera vez en estas horas, bueno, en relación a este video en que se señalan probables actos indebidos durante la detención de Paulo Díez Gargari, abogado de la empresa Infraiber, dice la PGR que desde el pasado 8 de septiembre la visitaduría correspondiente pues registró en la investigación la llamada telefónica realizada por tu abogado. El día de hoy, a partir de los nuevos elementos, el expediente fue elevado a averiguación previa con número tal a cargo de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la institución por el probable ilícito de falsedad en declaraciones judiciales en informes dados a una autoridad en la hipótesis prevista en el artículo 248 del Código Penal Federal. El video difundido en medios de comunicación ha sido agregado a la indagatoria y se ha ordenado la realización de pruebas periciales en materia de audio, video y fotografía, y se ha requerido la comparecencia de los agentes aprensores, además de inspecciones ministeriales del lugar de los hechos y del vehículo, así como la declaración del agraviado. La declaración del agraviado, la palabra es interesante, viniendo de la PGR en este momento. El material videográfico también se ha integrado como elemento de prueba en la averiguación previa que se sigue en contra de Paulo Díez por el probable comisión de delito de portación de arma de fuego prohibida. La PGR realiza todas las acciones conducentes para verificar el apego a la legalidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos en la actuación de sus servidores públicos. Bueno, ese video
es incontrovertible para este equipo de periodistas que tuvimos acceso a él y que nos muestra cómo esa persona que estaba con los agentes de la PGR en tu detención sembró la pistola con la que se te pretende imputar en tu vehículo. Qué suerte, ¿eh? Qué suerte la tuya, que había un negocio con una cámara que grabó esto que estamos difundiendo. Y hoy la PGR esta noche está diciendo que se abre averiguación previa por el probable ilícito de falsedad de declaraciones en la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. ¿Qué dices, Paulo? Pues me parece una muy buena noticia, Carmen. Tú recuerdas que en la primera ocasión que estuve yo aquí en tu programa emití una felicitación para la procuradora por todo el trato que yo había recibido después de mi detención ilegal. Pero aquí hay un tema muy grave y me parece que no es solo algo que afecte a Paulo Díez, sino que es algo que nos agravia como sociedad. Carmen, yo veía con mis hijos esto y mi hija me preguntaba, papá, ¿qué hace una persona sin recursos, sin abogado y a lo mejor sin esta suerte o providencia de tener un video y que no pueda demostrar que le sembraron un arma? Nos lo contaste la semana pasada sin video, ahora tenemos este video, ahora la PGR dice que se convierte en averiguación previa. ¿Qué fue lo que pasó en esa detención? ¿Cómo fue? ¿Puedes narrar el video? Sí, sí. Podemos poner el video y lo puedes narrar. ¿Fuiste partícipe directo de esta situación? Sí, sí, por supuesto. A ver, ahí Mira, está. Ahí se puede ver, Carmen, cómo de una manera completamente premeditada todos los policías me llevan a la parte trasera de mi vehículo, forman prácticamente una muralla frente a mí para que no vea al otro agente que desciende de una de las camionetas en las que venían todos estos agentes, mientras ahí se ve claramente cómo se agacha, se mete a mi coche por la ventana que está abierta y deposita esto que ni siquiera era un arma. Cuando yo veo aquello era un paquete, era un envoltorio como de papel de baño y me dicen, pues, ¿qué hace esa pistola ahí? Si desde ahí el agente ya había visto, si ingresa a mi coche, debe haber visto una pistola, pero no dice nada, sino que se va, desaparece de la escena. A mí, mira, esto es una grave violación. Iban a una diligencia de localización y presentación, no tenían por qué haber registrado mi coche, no tenían por qué haberme registrado a mí personalmente, que no sé si apareció en el video, pero antes de eso me registran a mí personalmente, no tenían por qué haberlo hecho, porque era una diligencia simplemente de localización y presentación. Y ahí está, me llevan hacia atrás. Este agente que está aquí, un poco más corpulento, es el que trae el oficio de localización y presentación, a quien yo le pedí que me dejara leer. Si tú ves, ahí estoy leyendo, tengo esta malformación de abogado de leer con atención las cosas, y todos estos se ponen frente a mí. Hay un agente allá atrás que voltea, mira, está volteando a ver si el otro agente ya hizo su tarea o no. Es verdaderamente aterrador lo que ocurre ahí. Ahora, muy importante que la PGR esté diciendo efectivamente que esto ya forma parte de la evaluación previa, que están incorporando este video dado a conocer hoy en el sitio de internet de Aristegui Noticias y que la CNDH lo tiene en su poder como una queja. Pues seguiremos de cerca todo esto, Paulo. Se nos acabó el tiempo, pero dejamos este elemento aquí a la mesa. Hay una segunda queja que presentaste en la CNDH, de la cual habremos de hablar más adelante, pero por lo pronto, en una frase, ¿con qué te quedas este programa? Yo me quedo, Carmen, uno, muy importante, la labor de los medios de comunicación. La verdad es que yo les agradezco enormemente porque entiendo que en parte estoy aquí gozando de mi libertad, de la que siempre debía haber gozado, gracias a la labor de los medios y a la labor de los ciudadanos. Esto no es algo, esto que vieron en el video no es algo que me afecte solo a mí, nos afecta como sociedad y debemos ser muy cuidadosos de que eso no se pierda. Pues Paulo Díez, gracias por estar aquí, seguimos en el tema, buenas noches y a usted gracias, hasta mañana, que descanse.